Y sobre el sacramento del bautismo vamos a ir a la primera, digamos así, al mandato de Jesús del bautismo, porque el bautismo no solamente es un sacramento, no solamente es una realidad en la Iglesia, el sacramento más importante de todos los sacramentos, diríamos así. El sacramento más importante es Jesucristo mismo, que se entrega. Pero ¿por qué el bautismo hablamos de él de un modo más particular que otros sacramentos? Porque es la puerta de entrada de todos los demás sacramentos. Y es, digamos así, como el compendio de todos los demás. Lo demás es despliegue de este sacramento. Son distintos y cada uno tiene su virtualidad. Pero es, digamos así, la vida cristiana se recibe en el bautismo y todos los demás sacramentos pues vienen a desplegar lo que es la vida cristiana. Y las palabras últimas de Jesús en el Evangelio de Mateo son estas: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí nos puede venir a todos una misma pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no es suficiente para el discípulo, para ser discípulo, quiero decir, conocer las doctrinas de Jesús y conocer los valores cristianos? ¿Por qué es necesario estar bautizados? ¿Por qué esto? Porque en realidad nosotros, en una concepción más protestante de la religión, se entiende, y también más racional, nosotros pecamos. Ahora yo creo que viene una nueva era, una nueva forma de entender la vida, pero hasta ahora, desde la modernidad en Europa, hemos pensado más bien que la cuestión es más racional e ilustrada. Entonces, ¿por qué no es suficiente con adherirnos a las verdades cristianas para ser cristiano? Me decía a mí un musulmán que quería bautizarse, ¿verdad? Y dice, yo lo que no me entiendo es por qué tengo que estar un año preparándome para el bautismo. O dos, vamos, en principio, el catecumenado. En principio, en el Islam basta con cumplir las 5 formas y decir que Alá es Dios y Mahoma es su profeta y poco más. No sé qué más cosas hay que decir, pero diciendo eso y creyéndotelo basta. ¿Por qué en el cristianismo eso no es así? Bueno, pues en primer lugar vamos a ir a la expresión de Jesús. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús habla de esto y se recoge en griego, él seguramente que no lo dijo en griego, pero cuando lo recogieron en griego los evangelistas, el evangelista quiso hacer un subrayado que no es, digamos así, que no es superfluo y que es importante, que en castellano no lo podemos distinguir, pero vamos a distinguirlo con un ejemplo. Cuando en griego aparece escrito esto, no dice, ese en no es en, sino eis. En el nombre de la Trinidad, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Dice eisto onoma, dice el texto, eisto onoma, en el nombre, pero que en este en, no es que nosotros hemos sido bautizados en nombre de Dios, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Como si fuera que el embajador de España ante Francia va en nombre del gobierno de España, ¿no es así? Yo a veces actúo en nombre de la Iglesia. De hecho, a mí me han dado un título como párroco que dice: este hombre puede actuar en nombre de la Parroquia Santísimo Redentor y en nombre de la Parroquia Santísima Trinidad. Le damos esas facultades. Pero aquí no se trata de esto. Aquí, cuando se habla en el eis ese griego, lo que habla significa es como entrar en la Trinidad, ser sumergidos en la Trinidad. Podríamos hablar nosotros desde el misterio trinitario, desde el misterio de la Santísima Trinidad, que es como una interpenetración del ser de Dios. Nosotros entramos de nuevo, inmersos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos como dentro de. Esto Jesús mismo, en uno de los diálogos que tiene con los saduceos, lo expresa de alguna manera. Vamos a ver, ¿cuándo es esto?
¿Os acordáis de un texto de los saduceos? Los saduceos eran un grupo, el grupo más preeminente de los judíos, y ellos creían en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, solo lo aceptaban. Son los más importantes del Antiguo Testamento según los judíos, pero ellos no aceptaban fuera de esos 5 libros ninguno más. Y lo que no aceptaban era la vida eterna y la resurrección. Ellos solo creían en la vida terrena y aquí. Es lo que en principio, al comienzo del pueblo de Israel, creían los israelitas. Los israelitas al comienzo no creían en la vida eterna. Eso fue la pedagogía de Dios fue poco a poco enseñándoles que sí, que había una vida después de la muerte. Y entonces, cuando le increpan a Jesús, Él les dice, no sé si os acordáis de este texto, les dice, dicen, ¿no habéis, cuando les quiere demostrar que verdaderamente existe la Biblia y que además que la vida eterna y además esto aparece en la Biblia, dice, ¿no habéis oído vosotros lo que dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el mismo el que estamos hablando aquí, que se decía en hebreo, que se dice también en arameo y que también lo dice después en griego, lo dice de otra manera, ¿no? Lo dice de otra manera. En euskera también hay una forma. No es lo mismo decir algortan en algorta que decir gan, koldoren gan. Es decir, cuando dices koldoren gan en euskera, los que sabéis euskera, significa introducido en. No es lo mismo una cosa que la otra, pero en castellano no lo distinguimos, ni en latín se puede distinguir en el lenguaje, pero es muy importante decir esto. Bueno, entonces, ¿por qué Jesús utiliza este argumento para decir que estos 3, Abraham, Isaac y Jacob, están vivos? ¿Por qué dice? Porque el que está en Dios está vivo, porque Dios está vivo. Es decir, el vivir en Trinidad es estar vivo. Y por esto sucede justamente al ser bautizados. Somos introducidos en el nombre de Dios, en modo tal que pertenecemos a este nombre y su nombre se convierte en nuestro nombre. Y también nosotros podremos, con nuestro testimonio, ser testigos de Dios. Signo de quién es este Dios, este nombre de este Dios. Es decir, ser bautizado significa estar siempre unido a Dios. En una única y nueva existencia pertenecemos a Dios, nos sumergimos en Él, estamos en el seno de la Trinidad. Estamos inmersos en Dios mismo. Porque en realidad, ¿cuántos hijos tiene Dios? Se lo pregunté yo a tu nieto, Alain, el otro día. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Y él me dijo, muchos, muchísimos. Y es así, nosotros decimos eso también. Pero en realidad, Dios Padre, ¿quién tiene? Al Hijo único, a Jesucristo. Y por eso nosotros podemos decir que siendo múltiples, somos el Hijo único de Dios. Entramos dentro del Hijo único de Dios. Porque estamos sumergidos. Eso significa esto. Que nosotros ya pertenecemos a Dios. Nuestra existencia ya deja de ser una existencia particular nuestra y ya es una existencia referida a Dios. Esto es el bautismo. Esto es el bautismo. Y esto tiene varias consecuencias, 3 fundamentalmente. La primera es decir, en el bautismo nosotros podemos decir que Dios no está lejos de nosotros. ¿Pero qué quiere decir que Dios no está lejos de nosotros? Que si Dios existe y es Dios, si Dios existe y es Dios y está cerca de mí, yo no puedo vivir fuera de Él. No puede ser. La cuestión de Dios no es como ahora que nosotros hemos tenido aquí el aluvión de las banderas del Atlético. Si Dios existe, no es como mi pertenencia al equipo de mi vida, al Atlético, o a la Real Sociedad, o al Real Madrid, o al Barcelona, me da igual, aquí no voy a entrar yo en todas estas gaitas. No es lo mismo, porque en realidad sí que la gente se identifica con esos colores, pero ¿cuál es el Atlético? ¿Quién es el Atlético? ¿El Atlético es el equipo que está ahora? ¿O es el que estuvo hace 50 años?
o el de hace 5, o el de hace 20, o el de dentro de 20 años, va a ser el mismo equipo. Mi vinculación con el equipo, pues hombre, sí, pues por afición, pero no supone ninguna cosa. A mí, tú, que eres del Athletic, que yo sé que eres del Athletic, me podrías decir, no, tienes que ser más del Athletic. Pues tú entenderás que yo puedo ser más o menos aficionado, ¿verdad? Si me gusta más el fútbol, seré más. Si me gusta menos, pues seré menos. O igual seré casi hasta indiferente y no pasa nada. Aun diciendo, pues si tengo que decir de qué equipo soy, pues digo de este, pero vamos, tampoco es ninguna cosa. Y otros, en cambio, son más acérrimos. No sé si me explico. Y eso pasa también con las ideologías políticas. ¿O qué es lo que supone? Uno se hace del Partido Socialista Obrero Español y quiere decir que ya necesaria y fundamentalmente va a ser eso en su vida. Eso va a ser lo que le identifique en su vida. Pues pobre de él. Seamos sinceros. Si uno con cosas mundanas y pasajeras se identifica de esa manera, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Fanatismo. Eso es el fanatismo. Pero cuando estamos hablando de Dios, si Dios es Dios, nosotros ya no podemos sentirnos... Si uno cree en Dios, ya no puede no sentirse referido a Él, si verdaderamente además está bautizado. Bueno, porque Dios es el ambiente de mi vida, el ambiente donde yo me muevo. Segunda consecuencia, ser cristiano no es algo que es consecuencia de una decisión mía. Yo me hago cristiano, yo me hago del Athletic, yo me hago del Partido Socialista Obrero Español, yo me hago del Partido Verde. No es una decisión que tomo yo, ser cristiano, no. Es verdad que Dios contará con mi libertad, pero es una cuestión de gracia, es una acción de Dios. Yo soy bautizado, a mí me bautizan, Dios me bautiza, Dios me hace suyo y soy agarrado por Dios. Es decir, es que no estamos hablando de una adquisición, sino que estamos hablando de una consagración. Y esta es la gran diferencia entre adquisición y consagración. Llegar a ser cristianos es algo pasivo en realidad. Es algo pasivo. Después eres muy activo y muy libre. pero a ti Dios te hace cristiano. Dios te hace de los suyos. Dios te hace hijo. Y esto es, pues básicamente esto, es un ser pasivo que tiene que ver mucho con la cruz de Cristo, que es morir a mi egoísmo, saliendo de mí mismo, y así voy haciéndome más de Él. Y siendo más de Él, muriendo a mí, digamos así, muriendo a la semilla y a la raíz del egoísmo que hay en mí, me hago más universal. Pero es un proceso paciente, más que actuante, digamos así. Y un tercer elemento es que estoy unido por eso a mis hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque si estoy inmerso en Dios, estoy inmerso en la comunión con los otros. Por eso digo, ¿Dios cuántos hijos tiene? Uno solo, el único Hijo de Dios, que es Jesucristo. Bueno, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, engendrado y no creado desde toda la eternidad. Y en esto, cuando yo soy introducido en el Hijo, cuando yo soy constituido en el Hijo y hecho hijo de adopción en el Hijo en el Hijo, o hija en el Hijo, tú, ¿verdad? En la segunda persona de la Santísima Trinidad, yo me voy acercando más a los demás. Es que esto es siempre así. Es como cuando nosotros a veces en el Padre Nuestro nos damos las manos para poder estar más juntitos y poder rezarlo con más fuerza. No se trata de esto. Bueno, si se hace y los niños lo hacen, pues tampoco vamos a decir que está mal hecho. Pero en realidad no se trata de esto. No se trata de estar más uniditos nosotros para que seamos más de Cristo. No. Se trata de estar más unido a Cristo vitalmente, existencialmente, afectivamente, psicológicamente, para poder estar más unido a los demás. Y esto siempre es así. Y esto siempre funciona así, ¿verdad? Y con el bautismo, esa inmersión en el nombre de Dios, también estamos nosotros ya inmersos
en lo que decíamos de Abraham, Isaac y Moisés, y Jacob, que es lo que le dijo a Moisés. Quiere decir que estamos más inmersos en la vida inmortal. Ahí entramos a la vida inmortal. Nosotros no somos inmortales. Hay un alma, el alma tiene un principio de inmortalidad, eso sí es así, pero en realidad nosotros no somos inmortales. Entramos a la inmortalidad cuando entramos en el bautismo. El bautismo es la primera etapa de la resurrección. El bautismo es el primer paso de la resurrección. Es entrar en la vida indestructible de Dios. Y es que esto es así, nos guste o no nos guste. Y aunque muchas veces nosotros quisiéramos experimentarlo fácilmente, pero es cierto, aunque no lo experimentemos así palpablemente, aunque sí es verdad que hay signos de la resurrección en nosotros, en los bautizados, lo hablaremos también. Y luego tendríamos que hablar pues, del rito sacramental. Yo no sé si me va a dar tiempo para hablar hoy de todo el rito sacramental porque tendría que hacer dos subrayados fundamentales. Mirad, todo rito sacramental tiene como dos elementos fundamentales, que es la materia y la forma, que sería la palabra. Materia y palabra. Todos los sacramentos son así. Si os dais cuenta, todos. En algunos casos la materia es el consentimiento. Me diréis, es una palabra, pero bueno, se entienden, pero es el consentimiento. Pero si no, siempre en los sacramentos hay materia y palabra. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pues esto es muy importante, porque ¿esto qué quiere decir? Que el cristianismo no es solamente algo espiritual, algo interior, algo interno. A mí que yo conmigo y con Dios hay en esa interioridad. Esto es protestante. Esto es protestante, muy protestante. Ellos hicieron, Lutero y toda la tradición, también Calvino, pero de un modo fundamental Lutero, era una persona muy racional, pretendía, a ver, yo no quiero decir que él lo hiciera con mala fe. Aquí no estamos juzgando ni a Lutero, ni a Calvino, ni a Zwinglio, ni a ninguno de los demás. No somos quienes para juzgarlos, ya los juzgará el Señor. Pero lo que sí que puedo criticar es, pues digamos así, la percepción que ellos tenían. Y con esto no quiero decir que los católicos que entonces estaban en la Iglesia, o sea, el Papa y los obispos de la época, fueran santos, que yo no lo estoy diciendo. Tampoco puedo juzgarlos, pero no es que fueran santos, pero la verdad católica sí que era verdadera. ¿Y en qué sentido puedo decir yo que es verdadera? Bueno, en todos, ¿verdad? Porque por eso soy católico, entre otras cosas. Pero es que además, esta dimensión de lo espiritual y de lo material, la síntesis católica la ha sabido dar. Y los protestantes, al espiritualizar todo, al espiritualizarlo, al querer hacer una cuestión más racional y espiritual, pues esta parte material la han olvidado. ¿Y por qué? Porque hay un afán de racionalización, que después también en la filosofía Descartes y todos estos racionalistas pues lo han querido introducir. Esto no es solamente que Lutero ahí salió como una seta en el campo, no. Es una época en la que el ser humano quiso, con la Ilustración, el ser humano, ¿qué es lo que ha hecho? Se pensaba que era todopoderoso por la razón. Y entonces se subraya, pero también Descartes, Kant y todos subrayan la razón frente a nuestra relacionalidad con Dios. Y esto lo expresan religiosamente y espiritualmente pues por ejemplo, el protestantismo. Esto se expresa claramente, en ellos se expresa claramente. Y es una religiosidad individual. En realidad, la Iglesia no es como nosotros entendemos cuerpo místico de Cristo, como en la Iglesia católica, sino que para ellos la Iglesia, ¿qué es? Pues la gente que nos reunimos, pues porque es normal que nos reunamos, porque es humano reunirse, pero no más. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que somos aglutinados por Jesucristo conformando un solo cuerpo y haciendo una sola cosa de los que somos plurales. Por otra parte, en este tema de la materia, aquí es muy importante, ¿no? El tema del bautismo. Nosotros, además, no solo somos voluntad, ideas, sentimiento, sino que la salvación de Dios tiene una dimensión cósmica. Antes lo ha dicho
cuando han hablado del mandamiento tercero de santificación de las fiestas, se decía esto, porque la salvación de Jesucristo y la salvación es cósmica, es cósmica, es cósmica. ¿Por qué tiene que ser cósmica? Porque yo es que soy materia también. Y si no se redime la materia, yo no estoy redimido del todo. Porque mi cuerpo no es algo ajeno a mí, sino es algo muy propio. Ahora estamos otra vez en una época en la que esta espiritualización está llegando también a mucha fuerza. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ideología de género, ¿qué es la ideología de género? En realidad la ideología de género no deja de ser una aberración antropológica. ¿Por qué? Porque dice que el cuerpo es una cosa y yo en mi interioridad puedo sentirme hombre-mujer o viceversa o triceversa. ¿No? Eso es lo que dice la ideología de género. Obviando que nosotros somos cuerpo y que el cuerpo no es cualquier cosa. Todo esto viene también de las filosofías y religiones orientales que ahora se han introducido en nuestra mentalidad. Porque claro, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que somos tan materialistas. En realidad es una reacción al materialismo reinante. Somos materialistas porque somos racionalistas y porque entendemos que todo lo que no podemos entender no es cierto. Esta es la pretensión, la gran pretensión que tiene el ser humano y que ha tenido y que tiene ahora también. Todo lo que no puedo entender yo no es cierto. Y punta pelota. Entonces, como soy tan materialista, ¿pero qué es lo que pasa? Que entiendo que yo no soy solamente materia, sino que hay un algo, ¿no? Y después, por otra parte, como pienso de vivir en la eternidad, con lo bien que se vive aquí, donde yo soy dueño y señor. Yo soy dueño y señor. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Seguir viviendo aquí. Entonces, por eso me creo lo de la reencarnación. Que es un espíritu que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, para volver otra vez a mi vida, para volver a ser yo otra vez, porque por mucho que a ti te diga que es eternidad y que es plenitud y que es una maravilla de la ciencia humana, no, de la ciencia humana no, quiero decir que es una maravilla, es la eternidad, tú me dices, sí, pero la eternidad existe si Dios existe. Y en la eternidad, ¿quién va a ser dueño y señor? Si vemos cara a cara a Dios, pues Dios. Y entonces, ¿mi autonomía dónde se queda? Que después allí todo esto va a ser colmado y va a ser una maravilla y una gracia de Dios, porque al final el materialismo actual nos lleva al nihilismo, nos lleva a la nada y nos lleva al suicidio, en realidad. Pero en realidad, vamos a ser sinceros, los seres humanos lo que ahora queremos es que esto dure cuanto más tiempo mejor. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que esto se repita una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso es la reencarnación. Pero claro, mi alma es algo distinto a mí. Sí. ¿Y tú crees que mi alma en ti y en mí va a ser lo mismo? Es que eso es no entender al ser humano, porque ¿yo quién soy? Yo soy yo, que tengo una dimensión espiritual fundamental. Mi alma sí que es importante, pero también es importante mi cuerpo. ¿Va a ser lo mismo una persona que ha pasado una enfermedad que no la haya pasado? Espiritualmente, es lo mismo. ¿Va a ser lo mismo uno que nazca en un cuerpo de mujer que uno que nazca en un cuerpo de hombre? ¿Va a ser lo mismo? ¿Va a ser lo mismo uno que nazca ahora que uno que haya nacido hace 200 años? ¿Va a ser lo mismo? Es decir, la reencarnación tiene una base filosófica y del ser humano muy pobre, y que además es muy falsa. Es no entender al ser humano en sí. Es no entenderme, no es no entenderte. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues eso se ha traducido ahora a no la reencarnación, sino a la ideología de género. Es el mismo mecanismo. El alma es una cosa y el cuerpo es otra. Y entonces yo puedo decidir si soy hombre, si soy mujer, si soy viceversa, si soy triceversa, si hoy quiero ser mujer, mañana quiero ser hombre, luego vuelvo otra vez a ser mujer, otra vez vuelvo a ser hombre. Porque en realidad la ideología de género no está respondiendo a la situación de algunas personas que son una por cada 100.000 nacimientos o una cosa de estas,
de esas personas que viven con angustia el no estar adecuados a su sexo, y ya sabéis que hay eso es una patología, es un problema que hay en algunas personas, pero eso es uno cada no sé cuántos cientos, miles de nacimientos, y eso necesita un tratamiento personal y ya está. No se trata de que ahora digamos que todos, por uno que está enfermo de cada 100.000, vamos a decir que todos tenemos que estar igual. Me explico, no sé si me explico bien. Y esto es lo que tiene que ver. Bueno, yo ya he hecho 25 minutos de charla, por tanto, hoy